Condiciones, una de las variables fundamentales, porque se trata de la rotación alrededor de un eje fijo, es el momento angular. Bien, entonces, tanto el momento angular del sólido como en el fluido. Bien, entonces, empezaremos el análisis con la aplicación del principio de conservación del momento angular a la rotación del sólido. Entonces, si ustedes se fijan en el apunte, para que yo no tenga que dibujar en la pizarra y con todo digital, ¿tienen el apunte a mano? ¿Ubicaron Sí, la página? Fíjense que pueden tener una máquina radial, van siguiendo los dibujos del apunte. Pueden tener una máquina radial, pueden tener una máquina diagonal, o pueden tener una máquina axial. Y para cualquiera de estas, como se trata de la rotación de un cuerpo rígido alrededor de un eje fijo y de un cuerpo rígido que presenta simetría cilíndrica, en cualquier caso se cumple la condición de que la sumatoria de momentos respecto del eje de rotación tiene que ser igual a la variación en el tiempo del momento angular, es decir, a esta expresión. Bien, bueno, en el caso de, si ustedes recuerdan de mecánica racional, si recuerdan de mecánica racional, el momento angular de un cuerpo rígido con respecto el momento angular de un cuerpo rígido cuando rota alrededor de un eje fijo puede expresarse como el tensor de inercia por la velocidad angular. ¿No? Es decir, si quieren, esto implica para que HOX, HOY, HOZ, las tres componentes del momento angular, y aquí se tiene J con respecto JX al eje de rotación, JXY, JXZ. JYX, JY y JYZ, JZ, JZI y JZX. Por supuesto, siempre se trabaja, como ustedes recuerdan, con respecto a ejes principales de inercia, de manera que uno tiene la matriz diagonal, la matriz diagonalizada. En que en el caso más general, para una máquina genérica, esto será así. Bien, pero además, fíjense que esto multiplica a omega x, omega y y omega z. Y si la máquina presenta simetría cilíndrica, ¿no es cierto?, esta componente termina siendo 0 y esta también. Eso significa que esta es la ecuación general. Entonces, si uno hace el producto de estas dos matrices para obtener el valor, queda que HOX es igual a 0, HOI es igual a 0 y HOZ es igual a J o Z por omega Z. Bien, ¿se entendió hasta ahí, jóvenes?
¿Están ahí? Sí, ingeniero. Bien. Entonces la pregunta es cuánto vale J. Entonces, como tienen en el apunte, si fuera un cilindro macizo, por ejemplo, el que está rotando, J se puede expresar como 1/8 de md cuadrado, siendo esto la masa y esto el diámetro. Si tuviera la forma de un cono de altura h, entonces J siempre rotando con respecto a este eje, ¿no? Siempre rotando con respecto a este eje. Entonces en ese caso esto será 3/40 md cuadrado. Bien, y así siguiendo, jóvenes. Entonces, para el caso general de una máquina, que no es ni un cilindro ni es un cono, sino que es un sólido que rota, J se podrá expresar, para el caso de una máquina hidráulica, J se puede expresar como una constante K, esto se transforma en una constante K por md cuadrado. O sea que la expresión general para el momento de inercia de una máquina que gira con respecto, que rota con respecto a un eje Z o Z, es del tipo K por md cuadrado. ¿Se entiende? Ahora, como ustedes ya saben, o si no vamos a aprender, interesa mucho el momento de inercia por unidad de masa, es decir, que el momento de inercia por unidad de masa es proporcional al diámetro al cuadrado. Bien, ahora, el momento angular, que es el que se está buscando, es J por omega, es decir, es kmd cuadrado por omega, pero omega vale 2pi por el número de revoluciones, como ya se vio en cinemática. Bien, entonces en estas condiciones el momento angular para el sólido va 2pi con K, se agrupa en una nueva constante, ¿no es cierto? Una nueva constante K, md cuadrado, o vamos a escribir esto como K md cuadrado por m, es lo mismo. Ahora, el momento angular por unidad de masa será K por md cuadrado. O sea que esta expresión md cuadrado es proporcional al momento angular por unidad de masa. ¿Se entendió? Esto es lo que se llama el momento angular. La h minúscula es por unidad de masa de la máquina, o sea, del sólido. Es K por md cuadrado. ¿Se entendió? ¿Se entendió, jóvenes? Amigos, ¿están durmiendo o están echados en su cama? Sí, ingeniero, se entendió. Ingeniero, se entendió. Sí, ingeniero. A ver, esas lagañas, ¿cómo están? ¿Ya se lavaron la cara por lo menos? Sí, ingeniero. Ya, ingeniero. Bien. Ahora, si se tiene un sólido cualquiera que está rotando, como este, por ejemplo, con respecto a un eje de rotación cualquiera, y este es el sistema de referencia y el sólido rota con velocidad angular omega. Entonces, de mecánica racional se sabe que
si el sólido no es simétrico, sino que es genérico, la suma de momentos respecto de X tiene una expresión que depende de los momentos centrífugos, que ahí tienen el apunte, vale menos J, X, Z por alfa, siendo la aceleración angular, más J y Z por omega cuadrado. Bueno, hay un valor para MI, que es menos J y Z, también por alfa menos J, X, Z por omega cuadrado, y la suma de momentos respecto de Z, que es igual a J, Z por alfa. Bien, bueno, ustedes saben que si hay simetría, con simetría, esta es la ecuación general, pero si hay simetría, simetría y simetría, esto es 0, esto es 0, esto es 0, esto es 0, entonces esto vale 0, esto es 0 y queda solamente una ecuación que es esta. Bien, ahora, que no haya simetría, como tienen en el apunte, tiene sus consecuencias. Hay desgaste no uniforme de cojinetes, cargas en el eje no contempladas en el diseño, vibraciones, flujo asimétrico y disminución del rendimiento. Es decir, sobre el eje de la máquina, esencialmente se tiene, en el caso genérico, un vector de esfuerzos, un esfuerzo axial, un esfuerzo de corte en X, un esfuerzo de corte en Y, un momento en X, que es el momento de rotación, en Y, el momento en Y, que es por el corte, y un momento en Z, perdón. Este es el de rotación. Entonces, este está con este asociado, este corte. Este es el vector de esfuerzos internos. Ahora, cuando hay simetría, la máquina está bien construida, sin ninguna excentricidad, entonces este vector se transforma en un vector que está compuesto de esta forma. Fíjense que la ausencia de simetría hace que aparezcan dos esfuerzos de corte en el eje y dos momentos vectores. Bien, que son esfuerzos dinámicos, ¿no? Bien, ¿se entendió hasta ahí? ¿Se entendió lo que es conservación del momento angular aplicado al sólido? Sí, ingeniero. ¿Todos lo entendieron? ¿Hay alguna duda? ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Bien. Sí, ingeniero. Bueno, pasamos ahora entonces al siguiente tema, que es conservación del momento angular para el fluido. Bien, en el caso del fluido, la conservación del momento angular en el fluido conduce a lo que se llama la ecuación de Euler. Otra vez aparece Euler, que es una ecuación fundamental, que es la ecuación fundamental de las turbomáquinas hidráulicas, tanto de las turbomáquinas hidráulicas como de las turbomáquinas térmicas, en ambos casos. En ambos casos. La ecuación es válida para los dos casos. ¿Y cuáles son las hipótesis que se van a formular para deducir la ecuación de Euler? La primera hipótesis es que el régimen es permanente, entonces, hipótesis. El régimen es permanente. La segunda hipótesis es que el fluido es real.
¿Qué significa que el fluido sea ideal? Bueno, que que se desprecian las pérdidas por fricción, es decir, se asume que mu es aproximadamente 0. El escurrimiento es unidimensional. Ya se analizará con calma qué significa esto. Unidimensional. El escurrimiento es unidimensional. Y por último, el flujo es irrotacional. ¿Qué significa? Que el rotor, el campo de velocidades, que es un pseudovector, es igual a 0. En particular, al ser un flujo irrotacional, se cumplirá la ley del torbellino potencial, que si ustedes recuerdan de mecánica de fluidos, establece que la componente tangencial de la velocidad multiplicado por el radio es una constante. Estas son las hipótesis fundamentales, las hipótesis requeridas para deducir la ecuación de Euler. Bien, bueno, entonces vayan siguiendo el apunte para que yo no tenga que dibujar las máquinas. ¿Van siguiendo el apunte? ¿Identificaron el tema bien en el apunte? Sí. Ingeniero. Sí, señor. Bueno, entonces, fíjense que si este es el eje de rotación, a una distancia de r, se tiene un diferencial de masa que está rotando, si esto está rotando con una velocidad angular omega, esta es la velocidad v, y este es el diferencial de masa. Entonces, el momento angular es r vector la cantidad de movimiento. Entonces, es por definición el momento angular para una partícula. Entonces, el momento angular elemental de este diferencial de masa será r vector la cantidad de movimiento de este diferencial de masa, que es masa por velocidad, es decir, diferencial de masa por su velocidad. Bien, ahora, la velocidad, en este caso la velocidad absoluta. C, vamos a usar el concepto de velocidad absoluta que ya se definió en cinemática. C. Ahora, como también ya se vio en cinemática, esta velocidad se puede expresar como una componente axial. En este caso, el espacio se puede orientar así, con una base vectorial A, R y T, ¿no? Siendo esto el observador. Entonces tendrá la componente axial más una componente radial más una componente tangencial. Bien, básicamente es esa la relación. Ahora, el momento angular, ahora fíjense en lo siguiente. Esta componente, este producto vectorial, tiene una componente axial que es paralela al eje, por lo tanto no produce momentos. No es que la componente axial sea nula, el momento, o sea, esta componente no produce momento. El producto vectorial, este producto vectorial, para que no haya confusión, no es que esto valga cero, sino que el producto vectorial, este producto vectorial termina en un DHO según la dirección axial, si ustedes quieren, igual a CU por R, o sea, CU por R por el diferencial de masa. Tanto esta componente como esta componente, el producto vectorial es nulo, porque en un caso es paralela y en el otro caso corta el eje. Esta es paralela y esta corta el eje, por lo tanto la única componente que es capaz de producir momento angular es la componente tangencial.
Entonces la componente tangencial, el diferencial de HO, será igual a CU por R, diferencial de masa. Y presten atención, todos los vectores son según la dirección axial. Todos los vectores son según la dirección axial, por la regla del producto de la mano derecha y del producto vectorial. ¿Se entendió? Y entonces, eso es muy importante, jóvenes, porque al ser todos los vectores, al tener todos los vectores la misma dirección, son vectores paralelos. Son vectores, si esta es la dirección axial, todos los vectores, no importa cuáles sean, son todos paralelos. Por lo tanto, puedo sumar algebraicamente, es decir, puedo integrar. Si los vectores no fueran paralelos, no puedo integrar, porque la integración es una suma escalar. Bien, entonces, recordando esta condición, uno directamente escribe que DHO va a ser igual a CU por R, diferencial de masa, porque uno ya sabe de que la dirección y el sentido está dado por la dirección axial. ¿Se entendió hasta ahí? Ahora, CU por R igual constante es la ley del torbellino potencial, que establece que si el flujo es irrotacional, fíjense que acá aplicamos una de las hipótesis. En este momento aplicamos esta hipótesis, la de flujo irrotacional, esta, que se cumple la condición, la ley del torbellino potencial, es decir, que el producto de la componente tangencial de la velocidad por el radio es una constante. ¿Esto qué significa en términos físicos? Bueno, es muy simple, hay una distribución hiperbólica de velocidades. Es decir, si CU por R es una constante, entonces CU es igual a una constante sobre R. Es una constante sobre R. Es decir, es una ecuación del tipo I igual a sobre X. Si donde CU es Y y R es X y la constante es A. Si uno grafica esta ecuación, es una hipérbola. Bien, entonces CU por R igual constante, tiene aquí CU por R, entonces da una distribución de velocidades que es hiperbólica, que es así. Por supuesto, cuando uno se acerca al eje, ¿no? Esto tiende a infinito. Cuando R tiende a 0, CU tiende a infinito. Bueno, ahí está la incompatibilidad. En la práctica la distribución de velocidades es así. Es así. Pero aquí termina la máquina. Entonces, esto no existe. Por lo tanto, aquí no hay problema. Aquí termina, acá está el diámetro. Aquí termina el radio o el diámetro. Y luego, si este es el eje de rotación, ¿no? En las proximidades del sólido no se cumple la ley, sino que esto tiende a 0. La distribución de velocidades es así. Sube, tiene un máximo y luego baja. Por supuesto, desde aquí, todo lo que está en azul es CU por R igual constante y se cumple. Y solamente no se cumple en esta pequeña porción que es la zona roja. Donde por supuesto hay una distorsión. Pero para el resto se cumple. Es decir que este producto, con la hipótesis de flujo rotacional y la explicación que acabo de hacer, es aproximadamente constante. ¿Se entendió? Entonces, jóvenes, esto en definitiva conduce a la siguiente relación, a que uno puede expresar el DHO, el momento angular elemental, se puede expresar como CU por R, por el diferencial de masa, pero el diferencial de masa, no hay que olvidar que el caudal másico es ρ por Q. Entonces el caudal másico será ρ
por Q. Bien, básicamente. Pero, si estamos hablando de un diferencial de masa, si un diferencial de masa será ρ por diferencial de Q. Entonces ahora uno puede integrar entre un momento a la entrada y a la salida. Entonces fíjense que acá uno puede integrar entre 0 y un valor total y entre 0 y un valor Q. A la entrada tendremos lo que se llama el momento angular a la entrada. Entonces a la entrada se tendrá, o a la salida, esto será, no importa, entonces a la entrada será, como esto es una constante, sale fuera, entonces me queda C1 por R1, porque estoy entrando a la entrada, por ρ diferencial de Q, y ρ diferencial de Q es el caudal másico total. Ρ por Q es el caudal másico total. Y a la salida se tendrá CO2 por R2, también por ρ por Q, el total. Bueno, aquí tengo un pequeño problema, jóvenes. Me falta un diferencial de tiempo. Acá voy a corregir. El caudal másico es masa por unidad de tiempo. O sea, el diferencial de masa es Q másico por diferencial de tiempo. Y esto será ρ por Q por diferencial de T. O sea, aquí me falta un diferencial de T. Porque estoy integrando entre 0 y Q. Bueno, llegado a ese punto, fíjense que esencialmente se tiene que cumplir la ecuación de que la suma de momentos es igual al delta HO en un delta T, al impulso angular, Y esto es igual, perdón, que el cambio en el momento angular es el impulso angular. Bien, entonces si hacemos esta diferencia, el delta HO, por ejemplo, dependiendo de si es bomba o turbina, entonces en el apunte está para CO2, y da lo mismo, se da la vuelta, después explico eso. Entonces si hacemos HO2 menos HO1, esto será CO2 por R2 por ρQ por un delta T menos C1 por R1 por R1 por ρQ por el delta T. Es decir que este delta HO será igual, todo esto puede salir factor común y queda ρQ por delta T por CO2 por R2 menos C1 por R1. ¿Se entendió hasta acá, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí. Bueno, entonces la pregunta ahora es ¿cuánto? Y esto tiene que ser igual al impulso angular, es decir, sumatoria de MO por delta T. Bueno, el delta T con el delta T se van a simplificar. Y entonces, ¿cuánto vale la suma de momentos? Bien, empecemos identificando las fuerzas. Las fuerzas, la suma de fuerzas serán las fuerzas de gravedad, las fuerzas de masa, el peso, más las fuerzas de presión, más, ¿qué otra más hay?
las fuerzas de fricción, las fuerzas de presión, más la fuerza que la máquina hace sobre el fluido, la fuerza de interacción máquina-fluido. Bien, entonces si este es el eje de rotación, esto es muy importante, la fuerza de gravedad actúa así. Entonces cuando uno toma momento respecto del eje, tendremos el momento de la fuerza de gravedad más el momento de las fuerzas de presión más el momento de las fuerzas de fricción. Aquí me falta la fuerza de fricción más la fuerza de interacción más el momento de interacción máquina-fluido. Bien, entonces la fuerza de gravedad, jóvenes, es paralela. El momento es cero, fuerza paralela. Las fuerzas de presión cortan el eje porque y además hay simetría cilíndrica. Entonces esto es cero porque cortan el eje, es cero. Las fuerzas de fricción son despreciables, son infinitésimos de segundo orden por hipótesis. Entonces cero. Entonces solamente queda el momento de interacción. O sea que el momento de interacción máquina-fluido es igual a ρ por Q por CU2 por R2 menos C1 por R1. Y como la máquina está rotando con velocidad omega, si se multiplica por omega, esta será la potencia mecánica. Y esa potencia mecánica tiene que ser igual a la potencia hidráulica teórica, es decir, gamma por Q por el H teórico. Fíjense que para que se cumpla el H teórico, el H infinito, la corriente tiene que estar perfectamente guiada. Por eso se habla de infinito número de álabes. Si ustedes leen los libros, el libro de Matthijs, por ejemplo, siempre se habla de infinito número de álabes. Y hay una contradicción, porque si yo tengo una máquina, así por ejemplo, y yo le pongo infinito número de álabes, con infinito número de álabes tengo un sólido, entonces no hay flujo. Lo que se quiere decir con infinito número de álabes es que la corriente está perfectamente guiada. Y por supuesto, mientras más álabes hay, va a estar mejor, mucho mejor guiada. En otras palabras, se plantea que hay un escurrimiento perfecto unidimensional. Es decir, se da en una dimensión. ¿Qué dimensión? La de la coordenada curvilínea. Y la corriente está perfectamente guiada. Es decir, que esta es una trayectoria, esta es la otra trayectoria, esta es la otra trayectoria. Bien, no se da este caso, que esta trayectoria se mezcla con esta y esta se mezcla con esta otra. ¿Se entiende? Entonces, en esas condiciones, como la corriente está perfectamente guiada, este es el máximo de energía intercambiable. No puede haber un valor mayor, porque por hipótesis no hay pérdidas y la corriente está perfectamente guiada. Entonces, como el peso específico es ρ por G, entonces ρQ, y nos queda en definitiva la expresión de Euler, que la máxima energía intercambiable en el rodete, H infinito, o la energía teórica, es por G, es igual a CU2 por omega R2, pero omega R2 es U2 menos C1 por U1. Ahora, si se analiza un triángulo de velocidades cualquiera, y esta es la velocidad relativa, y esta es la velocidad absoluta, y esto es U, C sub U es este valor. Entonces, C escalar U es C por U por el coseno del ángulo entre los dos, siendo este el ángulo. Pero C coseno de ángulo, C coseno es C sub U.
O sea que C sub U por U no es otra cosa que C escalar U. O sea que en definitiva esto se puede escribir como la diferencia de C escalar U. Y esta es la ecuación de Euler que vale tanto para máquinas, para turbomáquinas hidráulicas como para turbomáquinas térmicas. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Bien, entonces vamos a cambiar pizarra. Bien, entonces la ecuación de Euler es G es la máxima energía intercambiable en el rodete, la energía teórica, será CU. Ahora, uno la puede escribir para bombas y ventiladores o la puede escribir para bombas o turbinas hidráulicas. En el caso de una bomba, la energía a la salida es mayor que a la entrada. Entonces las velocidades, porque la bomba está entregando energía, entonces las velocidades a la salida son mayores. Por lo tanto, para una bomba, esto se escribe como CU2 por U2 menos CU1 por U1. Y para una turbina, a la entrada la velocidad es mayor porque se le está entregando energía a la turbina. Por lo tanto, para una turbina, esto se escribe como C1 por U1 menos CU2 por U2. ¿Se entendió? ¿Se entendió, amigos? ¿No se Sí, entendió? sí, ingeniero. ¿Los Sí, 48 ingeniero. entendieron? Sí, Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, vamos a hacer un descanso de 5 minutos y damos la segunda parte de la clase. ¿De acuerdo? Tomen un descanso. Aparezco en 5 o 10 minutos. Ok. 5 minutos. Sí, ingeniero.
¿Están todos listos? Sí, ingeniero. Amigos, ¿están por aquí? Sí. Ingeniero. Bueno, avisen por si acaso alguien se paró y no vuelve y dejó encendido. Bien, entonces, ahora se puede generar una relación entre la ecuación de Euler y la ecuación de Bernoulli. Si ustedes observan, en el caso más general, por un lado, la energía a la entrada o a la salida, a la entrada será Z1, asumiendo los coeficientes de presiones y de velocidades iguales a 0, a 1, perdón, P1 sobre gamma, más C1 cuadrado sobre 2G. Y a la salida se tendrá Z2 más P sobre 2 sobre gamma más C2 cuadrado sobre 2G. Y aquí se puede sacar el intercambio de energía. Y ese intercambio de energía necesariamente tiene que ser igual a esta expresión, al intercambio de energía teórico, es decir, 1 sobre G del delta de C escalar U. Es decir, se iguala el intercambio de energía obtenido con la ecuación de Bernoulli con el intercambio de energía obtenido con la ecuación de Euler. Bueno, y de ahí se obtiene, les dejo el álgebra, es muy simple, está en el apunte, que el intercambio de energía piezométrica, o sea, esta diferencia, se puede expresar como U2 cuadrado menos U1 cuadrado sobre 2G más W1 al cuadrado menos W2 al cuadrado sobre 2G. Fíjense que la energía piezométrica depende de U y de W. Y el intercambio de energía cinética directamente es C2 cuadrado menos C1 cuadrado sobre 2G. O sea que la energía piezométrica está vinculada con U y W y la energía cinética está vinculada con C. Bueno, esto lleva a definir un parámetro muy importante en las máquinas, que es el grado de reacción. Grado de reacción de una turbomáquina hidráulica. Ese grado de reacción se identifica como sigma. Ese grado de reacción se identifica como sigma. Bien. Y se define como la relación de energía piezométrica intercambiada respecto de la energía total intercambiada. En otras palabras, del total de energía intercambiado, que es esto, ¿qué porcentaje es piezométrica? Bien, entonces, en general, esto va a tener un valor igual a 0, un valor igual a 1, y un valor mayor que 0, porque acá está el igual, y menor que 1, porque aquí está el igual. Entonces, ¿qué significa un grado de reacción igual a 0? Que el intercambio de energía piezométrica es nulo. Es decir, toda la energía intercambiada es energía cinética. ¿Qué significa un grado de reacción igual a 1? Que este término no influye, por lo tanto el cociente vale 1. Es decir, toda la energía intercambiada es piezométrica y no hay energía cinética intercambiada. Bueno, la mayoría de las máquinas tienen un grado de reacción variable entre 0 y 1. ¿Se entendió el concepto? Entonces, cuando uno tiene un valor de 0, lo que uno tiene es una máquina de impulso. Y cuando uno tiene un grado de reacción igual a 1,
Lo que uno tiene es una máquina de reacción pura. Bien, un grado de reacción puro. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Están ahí? Ingeniero. ¿Todos lo entendieron? Sí, ingeniero. Claro. Bien. Vamos a dar ahora, entonces, como resumen de lo visto hasta ahora, se ha visto conservación de la energía y se ha visto conservación del momento angular. Bien, bueno, ahora vamos a avanzar y vamos a concluir el capítulo dando conservación de la cantidad de movimiento. Conservación de la cantidad de movimiento. Por supuesto, aplicado a las máquinas hidráulicas. Salí. Bien. Entonces, en una máquina hidráulica, las fuerzas de interacción, como está en el apunte, se pueden referir a una base que es axial, radial y tangencial. Entonces habrá una componente axial, habrá una componente radial y habrá una componente tangencial. Bien, bueno, ahora, si uno suma la axial con la radial, uno tiene la componente meridiana. Esto también se puede escribir como la componente meridiana más la componente tangencial. Bien, bueno, entonces en régimen permanente se tiene que cumplir que la suma de las fuerzas externas es igual a la sumatoria de rho Q por C por beta. Bien, y para el análisis conceptual se asume que beta es aproximadamente igual a 1. Bien, entonces esto conduce a que uno tiene que si se hace la suma de fuerzas según la dirección axial, esta suma de fuerzas uno la podrá plantear según la dirección axial, según la dirección radial, según la dirección radial y según la dirección axial radial y según la dirección tangencial. Bien, ahora, si uno analiza según la dirección axial, uno tendrá la componente axial más el porcentaje de la fuerza de presión en la dirección axial, ¿no es cierto? Y esto tiene que ser igual a rho por Q por CA2 menos CA1. Al existir simetría cilíndrica, jóvenes, este término debería desaparecer, pero esto no desaparece. Por lo tanto, en definitiva, el término remanente más este, o si esto es cero, no importa, esta fuerza, es lo que se llama el empuje axial. Y está dado por esta diferencia. En otras palabras, jóvenes, si el flujo va hacia abajo,
Considerando la diferencia de velocidades, la componente axial a la salida y a la entrada, la máquina por acción y reacción ¿hacia dónde va a ir a parar? Tiende a ir hacia arriba. Entonces uno tiene que tener aquí los pernos de anclaje para que la máquina no salga disparada. ¿Se entendió? Que no salga como un cohete. Si el flujo es hacia abajo, la máquina va a tender a ir hacia arriba. A la inversa, si el flujo es hacia arriba, la máquina ¿hacia dónde va a ir? Va a ir hacia abajo. Por lo tanto, esta carga que se llama empuje axial tiene que ser tomada. ¿Se entendió? Jóvenes, ¿se entendieron? ¿Se entendió bien esto? Sí, ingeniero. Bien. Ahora, el mismo análisis se puede hacer para la componente radial. Entonces uno podría decir, si se hace la suma de fuerzas según la dirección radial, será la componente radial más P1 por omega 1 menos P2 por omega 2 según la dirección radial, será rho Q por CR2 menos CR1. Ahora, como estas componentes CR2 y CR1 se supone que son las componentes radiales a la salida y a la entrada, se supone que son iguales porque existe simetría cilíndrica, en principio esto debería ser aproximadamente igual a cero. Si no fuera cero, lo que va a pasar es que existen excentricidades, como está en el apunte. Entonces, a esta fuerza radial le debería corresponder una fuerza radial igual y opuesta. A esta fuerza radial le debería corresponder una fuerza igual y opuesta. Si eso no sucede, la máquina empieza, ven mis manos, empieza a bambolear porque no están compensadas las fuerzas radiales. Entonces, eso no debería darse. ¿Se entendió? ¿Se entendió, jóvenes? ¿Entendieron, jóvenes? Sí, sí, ingeniero. Fíjense entonces en resumen. La componente axial existe siempre y hay que tomarla. Tiene que haber una estructura que sea capaz de soportar la componente axial, porque si no la máquina, si el flujo es hacia abajo, por acción y reacción va a salir hacia arriba. Y si el flujo es hacia arriba, por acción y reacción, la máquina va a salir hacia abajo. Entonces hay que tomar la componente axial. La componente radial debería ser nula, porque si no va a haber un momento, va a haber un movimiento de bamboleo que no es deseable. La máquina es una mala instalación. Entonces una buena instalación y un buen diseño, no más que un buen diseño, no, el diseño está bien hecho, va a estar bien hecho. Una buena instalación y una buena fabricación de la máquina no va a presentar asimetrías y la componente radial va a ser nula. Y no se hace el balance en la dirección tangencial porque justamente es el grado de libertad y está permitido el movimiento. ¿Se entiende? El grado de libertad permitido justamente es en la dirección tangencial. ¿Se entendió? Ese es el análisis para las máquinas de reacción. Ahora, para las máquinas de impulso, vamos a repasar lo que ustedes ya estudiaron en mecánica de fluidos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Están ahí? ¿Hay alguien al otro lado? Sí, ¿Me ingeniero, están está escuchando todo claro. todo? Sí, sí. Sí, ingeniero. Bien. En las máquinas de impulso, lo que sucede es que uno transfiere cantidad de movimiento. Fíjense, si uno tiene una placa de esta forma, entonces un chorro como este impacta en la placa.
Entonces se tiene un flujo, Rho por Q, y Rho por Q, y se desvía el chorro con respecto al eje un ángulo alfa. Y esto se da en todos los casos a presión atmosférica. Bueno, en el apunte tienen el análisis y también se ha hecho en mecánica de fluidos. La suma de fuerzas tiene que ser igual a la sumatoria de Rho Q por U por C por beta. Y este término se aproxima igual a 1. Bueno, si se hace, por supuesto, el chorro incide sobre la placa y la placa se va a ir. Entonces acá tiene que haber una fuerza R con una RX y una RI, siendo este el sistema de referencia positivo. Bueno, haciendo la suma de fuerzas, como ustedes tienen en el apunte, la fuerza sobre la placa termina siendo, si este ángulo es θ, si ese ángulo se denomina θ, la fuerza sobre la placa en X es igual a Rho Q por U por 1 menos coseno de θ, y P en I vale Rho Q por U por el seno de θ. Bien, por supuesto, fíjense que lo que uno está buscando es la máxima fuerza sobre la placa para que la placa, que es el álave de la turbina, se está analizando este caso, una turbina Pelton, por ejemplo. Entonces la fuerza va y el chorro se da la vuelta, viene y se da la vuelta. Entonces la máquina empieza a rotar. Entonces se busca un máximo y el máximo se obtiene para coseno de pi igual a menos 1. Entonces Px vale 2 Rho Q por U, que es el máximo valor que se puede obtener. Y eso se logra desviando el flujo. Eso se logra desviando el flujo 180 grados. Eso se logra desviando el flujo 180 grados. Entonces el chorro viene y sale. En esas condiciones se obtiene el máximo valor. Ahora, como la placa se está moviendo a su vez con velocidad U minúscula, entonces, y el flujo tiene una velocidad U de entrada y de salida, entonces se puede buscar el máximo intercambio de cantidad de movimiento. Y el máximo intercambio de cantidad de movimiento se produce para este valor que es el de la velocidad relativa, es decir, Px igual a 2 Rho Q por U menos U, porque es el de la velocidad relativa, Para que se entienda este concepto, ya lo hemos analizado en mecánica racional, pero se lo recuerdo. Si ustedes tienen un colectivo que se mueve a 11 kilómetros por hora, a 10 kilómetros por hora, y ustedes aquí atrás están en una bicicleta a 11 kilómetros por hora, entonces cuando interactúan, porque en algún momento como esto va a 11 y esto va a 10, va a haber el choque. ¿La interacción se da con 11? No. ¿La interacción se da con 10? No. La interacción se da con 11 menos 10, porque cuando este está chocando con 11, este se está alejando con 10. ¿Se entendió el concepto? Sí, ingeniero. Entonces, la interacción en la placa de la turbina Pelton, por ejemplo, se da con la velocidad relativa. Entonces, como la potencia intercambiada es fuerza por velocidad, entonces la potencia es fuerza por velocidad, entonces, y el ángulo es 0,
entonces vale 1. Entonces de aquí se obtiene directamente que es 2 rho Q por U menos U por U. Bueno, y esta potencia estamos buscando su máximo, entonces hacemos dP a du igual a 0, y en esas condiciones se obtiene el valor máximo. Y el valor máximo se da, hacen el álgebra, el valor máximo se da, como tienen en el apunte, se deriva, es igual a 0, se sustituye, y se obtiene que el valor máximo se da para U igual, que es la condición de diseño. Entonces, fíjense, hay dos condiciones de diseño. La velocidad tangencial con la que se mueve la placa tiene que ser la mitad de la velocidad del chorro. Y por otro lado, el ángulo de deflexión tiene que ser igual a pi. Con estas dos condiciones uno tiene la potencia teórica de gamma por Q por H, que es la máxima potencia posible. Y fíjense que en una máquina hidráulica, a diferencia de lo que sucede en una turbina eólica, este coeficiente desde el punto de vista teórico vale 1. En la práctica no es 1, hay un rendimiento. Bien, como tienen en el apunte. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Todos lo entendieron? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, jóvenes, hasta aquí. La clase que viene vamos a dar el último tema de fundamentos. Leyes de semejanza aplicadas a las turbomáquinas hidráulicas. Bien, entonces para el martes hay tarea. Leyes de semejanza. Para el martes hay tarea. Tienen que repasar para máquinas hidráulicas. Tienen que repasar toda la teoría de análisis dimensional y semejanza dinámica de mecánica de fluidos. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, tienen que repasar el capítulo de análisis dimensional y semejanza dinámica de mecánica de fluidos. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Y con este capítulo de leyes de semejanza se termina el módulo 1. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, Bueno, ingeniero. jóvenes, se cuidan mucho y estudian. Nos vemos el martes, si Dios quiere. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.